Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Paco de Hierro con un nuevo vídeo. Recordaros que voy a seguir muy activo tanto por Instagram como por YouTube, así que si no estáis suscritos podéis suscribiros abajo, dejar vuestro like, me ayuda un poco con el algoritmo de YouTube. Compartirlo con la gente que queráis si os ha parecido un vídeo útil. Y nada, pues nada, voy a empezar directamente con el asunto. Bien, hoy voy a tratar un tema, como siempre digo, todos son fundamentales, ¿no? Cada cosa tiene su importancia, pero para mí es una quizás de las más importantes en relación con el entrenamiento. Ya comenté en vídeos pasados que la nutrición es muy importante para progresar. Tienes que estar en un superávit calórico, tienes que estar tomando suficiente proteína. Esos son aspectos o condiciones que tienen que cumplirse para que progresemos en el gimnasio. Pero aparte de que esas condiciones se cumplan, por supuesto tenemos que entrenar de la manera correcta. Y muchas veces es difícil entender qué quiere decir entrenar de la manera correcta. Pues bien, es aquí cuando entra en juego un concepto muy conocido, muy importante, que tiene el nombre de sobrecarga progresiva, o en inglés Progressive Overload, que quiere decir exactamente eso, lo que su nombre indica, aumentar la carga de manera progresiva. ¿Por qué es tan importante este concepto dentro del entrenamiento? Pues bien, la razón principal por la que este concepto es tan importante es porque de cara a la hipertrofia o al aumento de la masa muscular, nosotros tenemos que entender que en cierta manera cuando tenemos ese objetivo, cuando queremos ponernos fuertes, estamos en cierta manera luchando contra nuestro organismo en el sentido de que muchas veces el cuerpo por sí mismo no desea aumentar su masa muscular, no quiere ponerse más grande, más fuerte. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente forzando a nuestro organismo mediante las adaptaciones en el entrenamiento y mediante la nutrición a que crezca, que se haga más fuerte. Entonces, ¿cómo se hace esta cosa? Pues esta cosa se hace de muchas maneras. La sobrecarga progresiva, pese a que hay un montón de gente que la entiende solo como aumentar el peso, hay muchísimas formas de aplicar este concepto y cualquiera de ellas es válida, como ya diré a lo largo del vídeo. Hay algunas que son más efectivas en ciertos momentos y otras que menos, pero bueno, al final la sobrecarga progresiva puede aplicarse de muchas maneras y nosotros vamos a tener muchos caminos para aplicar esta sobrecarga. Como ya he dicho, es un aspecto fundamental del entrenamiento. Si no existe la sobrecarga progresiva de una manera o de otra, es muy difícil, por no decir imposible, producir adaptaciones. Es importante también por esta razón, cuando tenemos en cuenta que queremos aplicar este principio de sobrecarga progresiva, es importante que tengamos en cuenta también que vamos a tener que de alguna manera contabilizar el esfuerzo que realizamos en el gimnasio, el peso que levantamos, el número de repeticiones, el número de series que hacemos, para, sabiendo dónde estamos en el momento 1, por ejemplo, en el mes 1, podamos saber si cuando en el mes 4 hagamos un conteo de los levantamientos que estamos haciendo, si hemos progresado, si hemos de verdad aplicado esta sobrecarga progresiva. Por lo tanto, es importante tomar nota de los ejercicios que estamos haciendo, los pesos que estamos levantando y simplemente pues llevar una especie de diario. No hace falta apuntarlo todo, pero quizás los ejercicios más importantes del entrenamiento es muy recomendable que se haga. Por esta razón, como vamos a contabilizar el ejercicio que hacemos, vamos a contabilizar el peso que levantamos y en resumidas cuentas el esfuerzo que realizamos, es importante también no variar mucho los ejercicios. Muchas veces seguro habéis escuchado de gente que dice que hay que estar variando la rutina cada 3 semanas, cada 4 semanas, que hay que, digamos, como se dice, sorprender al músculo, hay que estar todo el rato cambiando, y eso no es cierto. El problema principal de estar continuamente cambiando los ejercicios que hacemos es que perdemos esa capacidad de poder contabilizar el esfuerzo o el ejercicio o el levantamiento, porque pensad que si estamos haciendo un press de banca durante 3-4 semanas y estamos aumentando el peso cada semana y luego cambiamos de un press de banca a un press inclinado o a un press en una máquina, el gesto, al no ser el mismo, el movimiento al no ser el mismo, es muy probable que no podamos levantar el mismo peso, y de esta forma, al cambiar de ejercicio, estamos también perdiendo el rastro de los levantamientos que estábamos haciendo. No vamos a ser capaces de saber si estamos realmente progresando en esos levantamientos, porque como lo estamos cambiando continuamente. Así que una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que es mucho mejor no estar cambiando los ejercicios continuamente. Yo recomiendo como mínimo estar haciendo los mismos ejercicios, al menos la inmensa mayoría de ellos, en tu rutina durante 6, 8, incluso 10 semanas o más. Yo, por ejemplo, he estado haciendo una rutina durante 1 año o 2 años sin apenas variar los ejercicios y desde luego me ha funcionado perfectamente. Así que bueno, ahora os preguntáis, ¿cuáles son las formas de aplicar esta sobrecarga progresiva? Pues bien, aunque la más popular es el aumento de peso, es decir, pues si estamos, por ejemplo, en un ejercicio, en un press de banca, estamos haciendo 10 repeticiones, 4 series con 60 kilos, pues aumentar el peso semana a semana. Pues la primera semana hacemos 60 kilos, 10 repeticiones, la siguiente semana hacemos
62 kilos con 10 repeticiones, la siguiente semana hacemos 65 con 10 repeticiones y así sucesivamente. El aumento de peso en el levantamiento es una forma buena de aplicar este concepto de sobrecarga progresiva, pero hay muchos más. Está el peso levantado, las series realizadas, porque por ejemplo si estamos haciendo en la primera semana un 4x10 en una banca con un peso y la siguiente semana en vez de aumentar el peso hacemos 5x10, es decir, una serie más, pues ya estamos aumentando el trabajo de esa sesión y de la misma forma estamos progresando, no en la carga sino en las series totales, y esa es una forma también de progresar. Entonces el peso es una forma, la serie es una forma, progresar en repeticiones, sobre todo en casos en los que os resulte muy complicado, digamos, aumentar constantemente de peso, porque en sujetos novatos quizás sí que podréis progresar en el peso levantado en cada ejercicio, pero no durante mucho tiempo, porque tened en cuenta que llegará un momento en el que llegaréis a un punto en el que os va a costar mucho progresar en peso levantado. Entonces, una buena alternativa a eso puede ser el buscar mejorar en repeticiones realizadas. Entonces, por ejemplo, imaginad que estáis haciendo de nuevo un press de banca, estáis haciendo 4 series de 10 repeticiones con 60 kilos, la siguiente semana hacéis con 65 10 repeticiones, y cuando llegáis a 70 kilos veis que no podéis ya subir a 75, os cuesta demasiado y empezáis a fallar. Pues lo que podéis hacer es, en vez de pensar en mejorar en el peso levantado, podéis pensar en mejorar en el número de repeticiones realizadas, o bien aumentar el número de series. Pero bueno, eso también, las series son un poco más complicadas, porque al final tenéis que encontrar siempre en un rango de una serie que suele ser entre... Esto tiene mucho que ver con el concepto de volumen de entrenamiento, que desde un punto de vista simplista se entiende como el número total de series y repeticiones que realizamos en un periodo de tiempo determinado. Podemos hablar de volumen de entrenamiento de periodos de tiempo tales como el semanal, el mensual, etc. O también de ejercicios concretos. Normalmente cuando hablamos de volumen de entrenamiento lo hacemos pensando en el volumen de entrenamiento semanal. De esta forma es importante señalar varios conceptos clave a este respecto. Por un lado tenemos el volumen de mantenimiento o MV, que es el número de series mínimas necesarias para mantenernos en el punto en el que nos encontrábamos. Otro concepto importante es el de mínimo volumen efectivo o MEV, entendido como mínimo número de series necesarias para producir adaptaciones. Otro concepto es el de máximo volumen adaptativo, MAV, y el de máximo volumen recuperable, MRV, que son entendidos como número máximo de series de las que podemos recuperarnos y por tanto el número máximo que podemos hacer de forma que podamos seguir progresando. Estas variables por tanto dependen de cada persona y deben de individualizarse. Trataré este tema en mayor profundidad en otro vídeo. Por ahora, quedaros con la idea básica de que aumentar las series totales, ya sea de un ejercicio o de un grupo muscular concreto, son formas de aplicar el concepto de sobrecarga progresiva. Seguimos con el vídeo. Entonces tenéis que tener en cuenta que el número de series no se puede aumentar tampoco indefinidamente, porque al final a un número de series determinado es posible que ya empecéis no a progresar sino a ir hacia abajo, así que tenéis que tener cuidado. Entonces, aparte del peso, de las series y las repeticiones, otras formas muy buenas de hacer una sobrecarga progresiva, de aplicar este concepto, pueden ser la técnica a realizar. No es lo mismo hacer un press de banca con los pies sueltos, sin tener la espalda suficientemente fuerte y compacta, sin hacer un buen arco, que hacer un ejercicio con una buena técnica. El mejorar la técnica manteniendo todo lo demás constante también supone una sobrecarga progresiva, porque una técnica perfecta te está haciendo más fuerte en ese ejercicio, o por lo menos eres más fuerte que si haces el mismo ejercicio con los mismos kilos, las mismas repeticiones, con una técnica mucho peor. También el tiempo bajo tensión es otra forma de hacer una sobrecarga progresiva. Tened en cuenta que al final el tiempo bajo tensión es un factor determinante en la hipertrofia también, y no es lo mismo hacer una repetición en 2 segundos y empujar, por ejemplo, que hacerla en 1, 2, 3, 4, para y empuja. Es mucho más tiempo bajo tensión, es mucho mayor estímulo al que se somete al músculo, y de nuevo, el tiempo bajo tensión es una forma también de aplicar esta sobrecarga progresiva. Otra forma también interesante de aplicar la sobrecarga progresiva, pues el descanso entre series. Tened en cuenta que a mismas repeticiones, mismas series y mismo peso levantado, si estáis descansando menos entre serie y serie, también estáis aplicando esa sobrecarga progresiva al disponer de menos tiempo para descansar y por tanto someter al cuerpo a un mayor estímulo. Entonces al final, como ya he dicho, el concepto de sobrecarga progresiva puede aplicarse de muchas maneras. No hace falta que estéis aplicándolo de todas las maneras al mismo tiempo, pero sí que lo tengáis en cuenta cuando, digamos, os veáis limitados en un sentido o en otro. Por ejemplo, como ya he dicho, cuando no podáis aumentar más kilos o no podáis aumentar más series, pues podéis pensar en aumentar más repeticiones. Y nada, pues eso es todo. Estas son las formas de aplicar esta sobrecarga progresiva. No olvidéis que es un concepto y una idea que tiene que estar aplicada a vuestro entrenamiento siempre, es decir, siempre tenéis que estar forzando
a vuestro cuerpo a nuevas adaptaciones. Y pues nada, espero que os haya servido. Y nada, no olvidéis que podéis suscribiros abajo, activar la campanita si no queréis perderos ninguno de los vídeos, compartid con vuestra gente si os ha parecido un vídeo útil y no olvidéis dejar vuestro me gusta. Nos vemos en el próximo, chicos.